Me dicen, no, hay que encender el micrófono. Bueno, el título de la charla, digamos, está abreviado, pero la idea era un poco contar cómo es, porque siempre relacionado con, yo tengo una revista de ciencia ficción desde hace muchos años y aparte he sido colaborador prácticamente de todas las revistas anteriores que desde los años 80. Antes hubo otras, pero... Y una de las cosas que yo siempre quise tener en mi revista, y ahora les cuento por qué, es un estímulo para los escritores. Y bueno, ahora en la red que ellos están planteando también el tema de estimular la creatividad del escritor y del artista también, porque son disciplinas mezcladas, pero que se pueden unir. A través de estímulos. Entonces, existieron revistas, en habla hispana voy a hablar yo, pero obviamente en Estados Unidos mucho más, que no solamente publicaban cuentos, y hace mucho tiempo, porque por ejemplo, la revista Más Allá, fue un caso concreto, la revista que tenía cuentos, novelas, pero además tenía artículos científicos y también tenía pequeñas frases o pequeñas noticias de ciencia al pie, que contaban cosas que uno cuando la lee a veces produce una sonrisa porque era un poco como hoy en internet. O sea, a veces se anuncian cosas que después nunca se producen. Ahí también había muchas cosas que eran muy especulativas y que nunca se... Pero para el que estaba leyendo, que era un lector de ciencia ficción, y que como lector de ciencia ficción después se germina la semillita y muchos terminan escribiendo. Eso era muy estimulador. Entonces, está el ejemplo de esta revista, Más Allá, que fue local en Argentina, que después los españoles la buscaban desesperadamente, pero bueno, no llegó, no tuvo una difusión muy importante. Y luego de eso, existió una revista, bueno, tuvo también una revista Nueva Dimensión, que tenía un poco menos de eso, tenía más bien el estudio de lo que se publicaba, bueno, pero había algunos artículos científicos, pero no le prestaban tanta atención. Pero después existió una revista en Estados Unidos, y que se hizo la versión castellana, que era Omni. La revista Omni, pero no Omni de plato volador, sino Omni, como omnidireccional. Bueno, era característica en ese sentido. Tenía artículos, algunos científicos, algunos pseudocientíficos, no sé por qué hablaban de algunas cosas que nunca, digamos, se comprobaron. Y, bueno, cuentos, por supuesto. Era famoso que publicar un cuento en Omni para el escritor era porque le pagaban mucha plata. Hacer una revista muy completa, con un montón de elementos, y darle una ojeada donde fuera, y leer alguna cosa cada tanto de una Omni, que era una revista muy gruesa, era muy estimulante para un escritor, pero también para el lector, porque el lector en los cuentos y en las novelas busca maravilla, y dentro de la divulgación científica se encuentra lo mismo, ¿no? Cuando uno lee las cosas que están ocurriendo, que se descubren, que todavía no se saben, pero que los científicos están investigando, hay mucha maravilla también. La revista Omni llegó a tener una tirada de más de 1 millón de ejemplares, o sea, que fue un éxito tremendo. Después, bueno, como todo, evoluciona, hubo otros gustos, y no se siguió escribiendo, y fue a internet o fue a las redes, y después, que yo sepa, no existe, pero empezaron a aparecer cantidad de medios de divulgación. Nosotros en Maxón, digamos, desde un principio, yo quise tener eso, digamos, o sea, el cuento, la novela, los dibujos de los artistas, pero además tener elementos, digamos, que estimular a los escritores, estimular al lector también, que también lo estimula. Claro, yo tengo bastantes años, ustedes en la mayoría son jóvenes, por lo tanto, nosotros, los que tenemos más años, vivimos una época
que para escribir ciencia ficción uno tenía que salir a buscar la literatura, ¿no? O sea, no prendías la maquinita y buscabas. Había que o comprar libros, o ir a la biblioteca, o como hacía yo, que me iba a ojear. Me iba a la mesa de saldos y ojeaba investigación y ciencia en castellano, digamos, y por ahí leía algo, elegía alguna de todas esas pilas que había, porque habían salido, no sé, 80 o 100 ya. Cuando se dejó de hacer en castellano, quedaron de saldo. O sea que escribir algo muy documentado era bastante difícil. Por eso, digamos, se hablaba mucho sobre, en las discusiones entre nosotros, se hablaba mucho de que los escritores latinoamericanos, no solamente los argentinos, usaban mucho menos ciencia en sus historias y tendían más hacia un realismo fantástico o a una ciencia ficción donde las cosas ocurrían en una nave, pero bueno, la nave estaba ahí y lo demás era toda una historia que podría haber ocurrido en otro lado. Entonces, como que los lectores querían que surgieran escritores con ideas que no hubiesen leído antes en otros. Porque mucho de la ciencia que uno adquiría era o a través de estas revistas que tenían oferta de divulgación, pero también de lo que uno leía, de lo que se leía. O sea, lo que leía en cuentos, que escribía por ahí Asimov, por no valer que tenía una base científica mejor, o en otros cuentos de otros escritores, que también había unos cuantos que eran de la NASA o eran de tecnología. Y eso, digamos, iba formando parte del bagaje de conocimientos que uno manejaba para armar una historia. O sea que había llamémosle, como le puse yo el nombre, una transferencia de conocimientos. Eso era peligroso también, porque muchos escritores, como Philip Dick, no le importaba mucho la parte científica. Él lo usaba como ambientación. ¿Y qué pasaba? ¿Estaba mal eso? No, al contrario. A veces se enfocaron más. O sea, todos estaban proyectando hacia el futuro lo que iba a pasar. El que más sabía proyectaba, como Asimov, una Univac, una máquina gigante, o Multivac en el caso de él. O sea, existía la Univac que ocupaba 3/4 de esto, y entonces la Multivac era un edificio de 40 pisos que necesitaba una central eléctrica propia, que era la máquina que llevaba las cuentas del gobierno y además para los científicos, que hoy sabemos que uno casi, no digo que una maquinita de estas sea para hacer los cálculos científicos más avanzados, pero también avanzó la ciencia y también los cálculos que se hacen son muy grandes. Pero las máquinas esas, uno se sorprende porque entra a un cuarto y no tiene nada que ver con un edificio completo. Y eso, digamos, lo hizo Asimov, que era un tipo que venía de la ciencia, y sin embargo, otros escritores como Sturgeon o como Philip Dick, que estaban más en el tema humano, en los conflictos humanos que se podrían dar en el futuro frente a la tecnología y frente a ese mundo que se imaginaba, no le importaba tanto. Por lo tanto, la describían muy así, muy en el aire, ¿no? O usaban algunas palabras difusas porque no sabían muy bien cómo era. Y la pegaban más. Hay muchas cosas, muchas historias, especialmente en Sturgeon, que era, digamos, que estaba más con el tema del deterioro humano, bueno, también lo invocó en eso, porque cuando todos estaban escribiendo, fíjense que la mayor producción de Estados Unidos, que le llaman la era dorada, era en los 50, cuando Estados Unidos, después de haber tirado bombas atómicas y digamos, demostrar su poder tecnológico, etcétera, etcétera. Después en el 57 los rusos le bajaron un poquitito el ánimo, pero digamos, ellos veían un futuro provisorio gracias a la tecnología. Por lo tanto se escribía muchas cosas de que ellos siempre era la Tierra la que iba a otros planetas, digamos, y solucionaba, se encontraba con un montón de problemas, pero después lo solucionaba gracias al ingenio de algunos. O sea, era todo muy positivo, también la sociedad, mientras que Dick escribía unas cosas deprimentes, con la droga, la destrucción, digamos, el tráfico de cosas, digamos.
Bueno, que también lo invocó mejor que nosotros. Son cuestiones de la mente de los escritores, pero también, digamos, tiene que ver que los que se centraron en hacer extrapolaciones directas sobre, bueno, está pasando esto, va a pasar esto, y va a ser más, y así lo vamos multiplicando, no todos les acertaron también. Por ejemplo, con la exploración espacial. Otra cosa que digamos, quiero aclarar con respecto, porque digamos, las generaciones nuevas, las fuentes de información, que puede ser obviamente navegar en internet, pero cuando va a escribir, ¿qué tiene en su cabeza de ciencia ficción más que libros? Tiene mucho series y películas. O sea, nosotros hoy tenemos nuestro tiempo de ocio mucho más ocupado en lo audiovisual que vemos que en sentarnos a leer un libro. Eso es real. Yo igual estoy con la computadora trabajando y la verdad que tengo el televisor prendido, pero leo. Algunos me preguntan ¿qué estás leyendo? Y yo todos los días me leo una novela, porque al leer tanto en internet, uno cuando saca la cuenta se leyó una novela, por lo menos, de 300 páginas. A mí me gusta mucho leer ciencia, divulgación y muchas otras cosas que tienen que ver, porque lo social también tiene que ver con las historias. Entonces hay que tener cuidado porque tanto en series como en cine hay muy pocos creadores que hacen esto, por ejemplo, que estaba mostrando, que es poner ciencia, sino que ponen efectos y hay muchas cosas que no son físicamente posibles o correctas y hay muchísimas cosas que se arreglan con un distorsionador pirulítico y ya está, ¿cierto? Bueno, que parece, porque por el entorno, digamos, parece como si fuera científico y uno se puede llegar a acostumbrar a eso, a esa forma de zafar, de decir, bueno, ¿cómo hace para hacer el tipo tiene que hacer una X cosa? Bueno, usó un aparato de tal tipo. Y muchos que leen ciencia ficción, que leen divulgación, saben que eso es una medida de parte. Bueno, eso me lleva al tema, digamos, que la charla es orientar a escritores. Yo no sé si cuando escritores hay o tienen la intención de escribir. Acá hay uno, por lo menos, seguro, que también escribe, porque mucho. Hay unos cuantos, por eso. En el sentido de lo que yo como disciplina me tomé y cuál es el aprovechamiento de los artículos científicos que uno encuentra. O sea, ¿tiene sentido, por ejemplo, digamos, gastarse para hacer una película y hacer una imagen, gastarse no sé cuántas horas de superordenador? Porque eso está también así, porque lo hicieron en una universidad, tuvo acceso a una persona a la cual pidieron asesoramiento y salió esa imagen. Y después se asombraron los científicos cuando dijeron, bueno, qué bien que está hecha esta simulación y la verdad que debe ser así. Por ahí tiene sentido, pero nosotros no lo podemos hacer, digamos, no tenemos disponibilidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, una mezcla entre lo que hacía Turgeon, que Turgeon, por ejemplo, en un momento, una persona amada, o sea, Turgeon era muy emocional, por lo tanto escribía cosas que tenían mucho cuestión humana, y se estaba muriendo su amada, y unos extraterrestres le ofrecían ayuda, entonces se prendía una luz azul, algo que no describe mucho. Las mujeres la sentaban ahí, se prendía una luz azul, y bueno, eso, algo así, la mujer la curaba. Hoy cuando ponen a una persona en un resonador magnético, eso, también uno ve un círculo así, cuando pasa la persona se ve una luz. O sea, no digo que sea exacto lo que él dijo, pero como dio muy pocas explicaciones, hoy sigue siendo válido que el extraterrestre con una determinada luz pudiese solucionar el problema. No sabemos qué tipo de luz ni cómo estaba organizada, etcétera, porque él no lo explicó. Si lo hubiera explicado, podría haberle errado. Entonces, mi propuesta o mi costumbre, digamos, es lo que
A mí me pasaba cuando yo llegaba a esas mesas de sal, que era, no podía comprar todo. Y obviamente abría así, en la primera página estaba el índice, y que por suerte el índice venía con una parte abreviada. Y me leía todo eso. Y de ver, no, no, porque por ahí elegía ciertos artículos que realmente a mí me interesaban, porque no podía comprar todo. Si no, me llegaba, dame todo, elige. Obviamente no podía. Y eso, digamos, esa variedad de temas, porque ustedes saben cómo es investigación y ciencia, digamos, y muchas publicaciones de ciencia, no solamente van a estar escribiendo sobre las ciencias duras o las ciencias aplicables, hay muchísimos de temas que son interesantes por ahí para un patólogo, pero digamos, en esos subtítulos y en esos títulos surgen muchas ideas. Eso es una de las cosas que yo recomiendo, y es que no nos encajemos. Supongamos que tenemos que escribir algo como Interestelar. Está muy bien, ya esto es una acotación a lo hablado antes. O sea, en Interestelar está muy bien la imagen del agujero negro y algunas cosas, pero digamos, lo último es absolutamente geológico lo que pasa. O sea, hablaremos que el tipo esté mirando desde otra dimensión y viendo su casa y todo eso, es pura especulación. Por ahí es lo que más interés te da la película, pero ninguna fórmula física, ningún desarrollo lleva a eso. En eso, digamos, la ciencia real, por ahí está, el paso más adelante que da el escritor para conmover, porque esa es la parte más conmovedora de la película, que el tipo pueda avisar algo que va a pasar. Hoy en día no tenemos investigación de ciencia en la mesa por ahí hay, ya hace rato que se publicó, o dejó de publicar. Pero hay sitios como Eureka Alert, si bien está en inglés, que son muy variados, que bueno, pueden ayudar. Yo les propongo esto. Por ejemplo, ya por dar un ejemplo y para ir cerrando. A mí se me ocurrieron cuentos por mes del tema. Y el cuento después trataba de una ciencia o de la ciencia y tecnología en mi cuento. No tenía que ver directamente con lo que yo había leído y me había despertado la idea. Había, digamos, por ejemplo, un artículo que hablaba sobre la fusión, digamos, de ciertos organismos, que después todos juntos se ayudaban entre sí, compartían. Bien. Y ya a mí se me ocurrió una forma de vida que se iba armando por partes. Y eso era, ¿cómo era que esas partes se juntaban? Porque tenía que haber como una especie de polarización cruzada, no podía ser que hubiera todos unos huevos. En un lugar nacieran y se juntaran y se armaban y salían distintos tipos de seres, con más patas, menos patas, y algunos sobrevivían y otros no. Eso era bueno para la evolución en ese lugar. Entonces ese asteroide o un planeta chiquito donde estaba tenía una situación meteorológica, no la expliqué mucho, yo me la imaginé como que el giro era muy rápido, pero puede ser que si le preguntamos a un meteorólogo me diga no, así no es, o geofísico, así no sería, pero había un viento constante muy fuerte. Y eso se me ocurrió porque yo fui un día a una playa con un extranjero que había venido, lo llevé a ver una playa linda y bajamos en la playa Serena, pero justo ese día había un viento mortal. Y entonces el viento levantaba la arena y abajo había unos bichitos que son curculiónidos, que son lo que llamamos gorgojos, de 1 centímetro largo, que iban tratando de, no sé si de escaparse, de caminar o de volver a enterrarse, pero el viento les formaba como una V, como se forman cuando los aviones, digamos, pero cuando lo hacen en el lugar de prueba de los aviones que pasa a la velocidad del sonido, se forma una V, digamos que es una onda de choque, lo que sea. Bueno, se forman todas unas V. Eso me quedó en la mente. Y entonces en este lugar el viento los juntaba porque se formaban así, como unas dunas, con forma de V, entonces en el lugar donde quedaban todos acumulados, ahí se armaban. Bueno, las dos cosas no tienen nada que ver, pero uno une con algo que leyó.
y el despertador final para que los seres eran así, era unos seres que se unían. Pero después si uno va a biología encuentra que eso es re común. Acá había algo diferente. Así que la mezcla de temas. Y quería contarles que, bueno, que todo esto que se produce en el inconsciente también se produce inesperadamente. Yo no sé si hoy la cuestión audiovisual te permite, porque no, digamos, el ojo, nuestro corte visual está usando mucho tiempo del cerebro, mucha parte del cerebro. Entonces yo no sé si te deja trabajar tanto con el inconsciente como cuando uno lee cosas o conversa con otros. Así que no sé si despiertan tantas ideas. Igualmente puede ser que los cerebros de los que nacieron hace 30 años, que están continuamente influidos por lo audiovisual, se hayan evolucionado de otra manera y desarrollado de otra manera. Yo les quería contar una pequeña anécdota y termino. Ustedes saben que Asimov escribió muchísimas cosas, el super maestro, qué sé yo, pero ganó un Hugo, no solo. Y era como un trauma que tenía el tipo de no ganar, porque también era muy, bueno, él era muy así, muy creyente en sí mismo, no creyente, sino creyente en sí mismo. Que bueno, era un tipo inteligente y tenía razón para creer. Entonces, así como bromeando, otro escritor que era más social, que es Robert Silverberg, que no sabía mucho de ciencia, le mencionó en una charla, así como broma, algo que era el isótopo plutonio 186. Entonces Asimov al instante le dijo, porque él era químico, le dijo, no puede existir, o sea, no existe y no puede existir. ¿Por qué? Bueno, porque la cantidad de datos, ellos saben, yo tampoco sé. Pero digamos, ellos saben que no puede existir. Entonces Asimov se quedó pensando, ¿cómo le podía contestar al tipo algo distinto? No sé, o sea, se quedó pensando. Y pensó, en otro universo podría ser, porque si cambiamos un poquitito esta ley, había algunas ciertas leyes que hacían que eso fuera así, si cambiamos un poquitito esta ley, puede existir. Y ahí se le ocurrió la idea del otro universo, si leyeron los propios dioses, hay otro universo, y hay uno de un lado y otro del otro lado de la energía. No sé qué energía era, que era mayor o menor. A mí no me importó, porque la historia, te dan cuenta que la ciencia está, pero no importa eso. No importa saber seguro cuánto es los niveles de energía que permitían que de un universo se llevara energía y de la otra compensara trayendo. El problema al principio es que estaba todo maravilloso, traía energía, pero eso generaba un desbalance en el universo. Entonces se puede descubrir uno donde al conectarse manda energía y se equilibra. Bueno, después los otros universos de la punta tendrán que hacer lo mismo para que no les pase a ellos. Bueno, no sé si quieren preguntar algo. Bueno, un aplauso.